Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Adonai Yahshua HaMashiach ledaber Ruach HaKodesh lo daber melid Adam. Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, no queremos oír palabra de hombre. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach te damos toda rabá. Amén, beomén. Siéntense por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Ganabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar con el tema de profundidades del alma y con profundidades de la mente. Ahora, pongan mucha atención lo que voy a comentar. Debido a que el tiempo sí ya se está cortando, ¿qué señales hay? En México, en el Distrito Federal, este domingo hubo una mega marcha gay y desfilaron cantidad de demonios, si lo digo tal cual. Pero no nada más es México, es prácticamente todo el mundo, y eso nos da una señal clara de que Yahshua HaMashiach viene pronto. Dentro de poco volveré a dar temas de evangelización, basado en la Torah, desde luego, Brit Hadashah, a la Tanaj completa. Vamos a seguir estudiando el libro de Números, pero creo conveniente, he estado en oración, en ayuno, y creo conveniente que se den temas de evangelización para que tú, si estás perdiendo tu primer amor, lo retomes rápido. Si estás perdiendo fuego, retomes el fuego rápido. Porque Yahshua vendrá como ladrón en la noche, pero no para los escogidos. ¡Aleluya! Ahora, de lleno ya en el tema, vimos hace 2 miércoles lo que era ética, y yo dije que la ética es un hombre que tiene ética, es un hombre que es prudente, un hombre que teme, que no quiere pecar, teme al Eterno. Un hombre que es generoso, que tiene rectitud, que tiene modestia, que tiene humildad y que tiene austeridad. Y lógico, lo primero, la honestidad. Bueno, realmente la mayoría de la gente no tiene esto. La mayoría de la gente es antiética, ni es prudente. Tú ves cómo tocan el claxon y dicen majaderías con el claxon, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. La mayoría de la gente no teme a Elohim, no le importa pecar. Embarazar a una mujer, embarazar a otra y dejarla. La mayoría de la gente no es generosa, es ladrona. La mayoría de la gente no tiene rectitud. La mayoría de la gente no tiene modestia, es orgullosa. Por lo tanto no tiene humildad. Y no viven austeramente, quieren vivir con lujos. Y por eso hay tanta matazón de gente, no solamente en México, con el problema de drogas y alcohol y sexo ilícito, la trata de blancas, como llamamos aquí en México, el tratar, digamos, con prostitutas y demás, etcétera. Todo eso está llevando a una estela de muerte, y eso es una señal indudable que Yahshua HaMashiach viene pronto. Entonces, ¿un mesiánico es ético? Sí, porque tiene todas estas características. Ahora, ¿por qué lo volví a comentar? Bueno, hace 8 días yo les dije que anotaran un cuadro así hacia arriba, y que pusieran en la parte más baja lo que nosotros consideramos toda la facultad vegetativa en cuanto el alma, el miccionar, hacer las necesidades, el comer, la sexualidad, y eso es lo que está más abajo en el alma. Después, un poquito más arriba está el comer y el beber. Después hacia arribita el trabajo. ¿Así lo pusieron, amados? Después el estudiar. Pero el estudiar Torah, yo estoy diciendo de un estudio de secundaria, preparatoria, bachillerato, como le llamen, después universidad o doctorados, etcétera, especialidad, pero no se trata aquí de eso, sino de estudiar Torah y aplicar la Torah, y entonces es el que tiene un crecimiento espiritual muy grande, pero aplicarla realmente, no ser payasos como lo he ministrado, aplicar Torah. Aquí tenemos muchos hermanos y hermanas que guardan bien la Torah. Y entonces, cuando ya se tiene ese crecimiento espiritual, el Ruach HaKodesh, para los nuevecitos, el Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo,
bautiza a esa persona y entonces tiene comunión. Ahora, la mayoría de las personas solamente viven en el nivel más bajo, en el nivel más bajo. Entonces, la mayoría, para los que les gusta anotar ideas, la mayoría de la gente solo pasa la vida con el nivel más bajo del alma. Comen, beben, van al baño, trabajan, si es que trabajan, estudian, y eso ya es una exageración. Pero no pueden, no se superan porque todos tenemos libre albedrío y no lo quieren hacer así. Bueno, ejemplos prácticos. En una congregación mesiánica va a haber gente de todo. Porque dice Yahshua HaMashiach que va a haber trigo y cizaña. Y el trigo es el que va a ir hacia el granero, aleluya, del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos, y la paja será quemado en el fuego. Entonces, a ver, ¿qué somos? Y eso ya di un tema hace tiempo, ¿paja o trigo? ¿Seremos trigo? No contesten, ¿seremos paja? Si eres paja, apúrate, tienes que ser trigo. Ahora, si la mayoría de la gente pasa en el nivel más bajo, los que están más altos no pueden tener ninguna comunión con los que están abajo. Entonces, para los que les guste anotar, los que viven arriba, es decir, en Ishma alta o en Malhut, no pueden convivir con los que están abajo, o con los de abajo, para que se entienda. Con los que solamente van al baño, hacen sus relaciones sexuales, y hasta eso no por amor, sino por instinto animal prácticamente, por así decirlos, comen y beben y hasta ahí nada más. Vamos a suponer que una persona es estudiosa y entonces, bueno, trabaja y es muy trabajador, estudia y es muy estudioso y saca puro 10, pero no quiere nada con Yahweh, nuestro Elohim. Entonces él tiene sabiduría humana, pero no tiene sabiduría del cielo, por así decirlo. Entonces no tiene temor de Elohim. Y Proverbios 1:7, recordemos, muchas veces se quiere decir que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Ahora vas a entender, amado, que estás en ese grupo, en este grupo, en este grupo, en ese bello grupo, porque los que están más, los que sienten que van creciendo, no pueden tener ya comunión con los que están abajo. Eso es en una congregación. ¿Qué no será afuera? Afuera no tenemos por qué tener ninguna comunión, absolutamente ninguna comunión. Entonces, debido a eso, hay choque. Deja tú los espíritus antisemitas y demás, sino hay choque y no hay ningún punto de conversación. Allá afuera no la tenemos. Podemos hacer negocios y muchas cosas, eso es secular. Pero yo me estoy refiriendo a una congregación. Entonces en una congregación no va a poder haber comunión de los que están más arriba con los que están más abajo. Eso es imposible. Anoten esto, los que están arriba controlan lo de abajo. Es decir, sus pasiones sexuales, comen como la gente. En pocas palabras, todo lo que es vegetativo en la facultad del alma, lo controlan perfectamente bien. Una persona que diga que tiene, es que de esto hemos visto mucho. Muchos pueden decir, bueno, yo tengo un crecimiento del alma muy grande, pero todo el tiempo está pensando cosas eróticas con mujeres, etcétera, etcétera. Ese no puede tener una santidad. Ese no puede tener. Entonces los de arriba, los que están arriba, controlan todo lo que está abajo. No es malo hablar de la facultad vegetativa en el alma en cuanto a ir al baño y demás, porque recordemos que alguien puede tener ganas de miccionar, y no estoy cometiendo ninguna irreverencia porque es creación de Elohim, pero con su facultad volutiva dice, no, me espero. Entonces la facultad vegetativa se somete a la facultad volutiva, o sea, en la voluntad, y entonces hasta que ya sea prudente va a ir al baño. La gente que, por ejemplo, en una administración de Torah, sin necesidad de levantarse al baño, se levanta al baño, es porque está en nivel bajo del alma. Ahora, ¿ya entiendes? No necesariamente porque sea diabético o tenga una infección urinaria o esté malo
de la próstata o tenga algún problema, no, sino porque le importa un bledo la administración de la Torah. Cuando estamos en Shabbat, no se tiene por qué estar levantando la gente al baño, porque al menos que esté enferma, porque entonces quiere decir que la voluntad no tiene sometida la facultad vegetativa, la voluntad, porque le importa un bledo la Torah. Pero a nosotros nos importa todo la Torah. ¿Queda claro? Entonces yo me doy cuenta, si vengo yo temprano el sábado en la mañana y veo que se levanta uno al baño, el otro al baño, quiere decir que su voluntad no tiene un crecimiento del alma, no tiene un crecimiento del alma. Claro, hay necesidades especiales, yo no digo que no. Los que están arriba controlan su pasión sexual. Anoten esto, porque esta situación tiene que ser ordenada y se tiene que llevar según el plan de Elohim. Bueno, este cuadro tenlo muy en cuenta para que tú sigas creciendo hacia arriba. Pero muchas veces, amados preciosos del eterno Yeshua HaMashiach, aunque se den 1000 explicaciones de este tipo, hay personas que su libre albedrío está ya no empañado, sino que ellos no quieren superarse y ya se acabó. Entonces, como no quieren superarse, nunca van a lograr llegar a un grado alto del alma, y menos van a llegar a estar en el Malhut Heshamaim, en el reino venidero, por así decirlo, desde aquí, desde la tierra. Porque sí vamos de viaje, somos peregrinos, pero algunos sí disfrutamos del viaje. Otros están esperando llegar al Malhut Heshamaim, al reino de los cielos, pero no disfrutan del viaje. No tenemos que disfrutar del viaje, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a un punto clave. Y recuerda todos estos puntos que dije sobre la ética y sobre el cuadro que tú ya notaste. Una pregunta, y anótenlo. ¿Cómo sanar el alma? ¿El alma se sana? Sí. ¿Cómo sanar el alma? Voy a ir por puntos. El punto número 1, por los que les guste anotar. Todo acto bueno o malo tiene su origen en una cualidad de la persona. Todo acto bueno o malo tiene su origen en una cualidad de la persona. ¿Ok? Ahora, número 2. Ejemplo, y ponle número 2, ejemplo. Yo dije que todo acto bueno o malo tiene su origen en una cualidad de la persona. Número 2, la habilidad. Esa es una cualidad de la persona. Pero puede tener habilidad para ayudar, lógico, hacer el bien, o puede tener una habilidad para robar. Y ahí entra el alma en la cuestión volutiva y demás. Bueno, cuando un cuerpo humano, una persona se enferma, es porque no está en intermedio. Voy a poner un ejemplo. Tiene muy alta la presión, tiene muy baja la presión. Tiene muy alta el azúcar, tiene muy baja el azúcar. Tiene esto muy arriba, tiene el otro muy abajo. Es porque no está en intermedio. El Eterno ha creado el cuerpo perfecto. Y si nosotros estamos en medio, estamos bien. No me estoy refiriendo a los grados del alma en cuanto a la comunión con el Eterno. Entonces, anoten esto, habrá los extremos. Bueno, tú dirás, entonces, ¿por qué me habló usted de las cualidades de la persona o de la habilidad para ayudar o para robar? Los ladrones son hábiles para robar. Y no me estoy refiriendo a aquel que abre un coche y se lo lleva, no, me estoy refiriendo a aquellos que hacen fraudes y son inteligentes para lo malo. Dice en la Tanaj, el profeta Isaías, mi pueblo es inteligente para lo malo, dijo Yahweh Sebaot. Mi pueblo es inteligente para lo malo. Qué tremendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, pongan abajito extremos. Número 1, exceso de pasión. Exceso de pasión. Número 2, insensibilidad. Exceso de pasión o hay insensibilidad.
Bueno, esto podemos llevarlo a 1000 campos en la medicina, pero a 1000 campos sobre todo en el alma. Exceso de pasión. Una persona quisiera estar con su esposa sexualmente todos los días. Eso no es bueno. Que la persona esté insensible, que no quiera nada de sexualidad en el matrimonio. Eso no es bueno. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si una persona tiene exceso de pasión o insensibilidad, está mal. Ahora, los dos extremos son malos, anótenlo. El exceso de pasión o la insensibilidad. Estoy hablando de cómo sanar el alma. Entonces, los dos extremos son malos y debe de haber un equilibrio para que la persona esté sana en su alma o en su cuerpo. Tiene que haber un equilibrio en la glucosa, en el azúcar. Tiene que haber un equilibrio en la presión arterial. No tiene que estar ni arriba ni abajo. Tiene que haber un equilibrio. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades del cuerpo? Cantidad. Ya lo dije, nada más 2. Hipertensión y diabetes, mellitus. Bueno, diabetes viene de la palabra sifón, como si fuera una llave, y mellitus sería una de miel, llave de miel. Eso significa diabetes mellitus. Ahora, bueno, entonces la persona acude a su médico, el médico le toma la presión, tiene usted la presión muy alta. El médico le tiene que recomendar un medicamento indicado para la presión alta, o bien si está baja, o bien si el azúcar está arriba o abajo. El médico tiene que llevar a cabo un equilibrio en el paciente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando un alma nos dice, estoy mal, Roe, o te habla a ti, allá, amado Sajín, a los Ruanín, a los hermanos, dice, estoy mal, ayúdeme, tengo un problema del alma? Yo lo que hago es una lista rápido, así en la mente, y se los quiero compartir hoy. O inciso A si quieres. O es avaro, o es derrochador. O sea, o no le gusta gastar, o gasta de más. Esa es una enfermedad del alma muy grave. Las dos, porque no está en equilibrio. ¿Cuál sería el término medio? No contesten, ¿cuál sería el término medio? A ver, llegó el paciente con la presión alta y le di medicina para la presión alta. Llegó el paciente con la presión baja y entonces le tengo que mediar. El alma y el cuerpo son 41 temas que están en la página gozoypaz.mx. Cuando se altera el cuerpo, se va a alterar o muy alto o muy bajo. Entonces, ¿cuál es la indicación de un médico? Equilibrar, gracias al Eterno. En el alma es muy parecido. O no quiere gastar nada, o es un derrochador. ¿Cuál sería el término medio? Que fuera generoso. Anótelo. Ese es lo que le falta, ser generoso. Está derrochando, entonces no está siendo generoso ni con él mismo ni con su familia. Es un avariento. No quiere gastar nada, ni en él ni en su familia. ¿Cuál sería el término medio? Generoso, ser generoso. Número 2, o inciso que sigue. Osado y temeroso. Osado es aquel que se arriesga al peligro. Osado o temeroso. ¿Cuál sería el término medio? La valentía. Ni es osado, ni es temeroso, es valiente. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, el inciso que sigue, inciso C. Orgulloso o acomplejado. Orgulloso, le gusta ser visto, o acomplejado. Está acomplejado, está como deprimido, y hay audios de la depresión 1 y 2 en la página gozoypaz.mx. Orgulloso o acomplejado. ¿Cuál sería el término medio? Que esta persona tuviera autoestima. Fue muy dañado, fue menospreciado, fue ultrajado o ultrajada. ¿Cuál sería el término medio? Que tuviera autoestima. No estoy diciendo, miren, cuando se dan pláticas, ahorita yo no me dedico a eso ya, pero cuando yo doy pláticas en las universidades,
decían, bueno, el doctor Palacios va a hablarles sobre la autoestima. Le digo, no, yo no vengo a hablar sobre la autoestima porque la mayoría de la gente es orgullosa. Pero en el caso de los mesiánicos debe ser diferente. Entonces una persona puede ser orgullosa o complejado. ¿Cuál sería el término medio? Autoestima. Se tiene que autoestimar la persona, tiene que procurarse. Una persona que tiene depresión se va a abandonar. Escuchen los audios. Ya no se peina, no se baña, no se lociona, no esto, no el otro. Entonces, ¿qué es lo que está teniendo una depresión ahí? O es demasiado orgulloso, se va a los extremos. Recuerden, en la medicina y en el alma, o sea, en la medicina como tal, de médico, pues, y en las enfermedades del alma es lo mismo, pero en otros aspectos. Ahora, el vanidoso se cree más de lo que realmente es. Eso anótenlo porque sirve. Entonces yo afronto a las personas con su pecado, según la Tanaj, y le digo, tú te crees más de lo que eres. ¿Qué eres? No, pues esto es, ¿qué eres? ¿Por qué eres tan vanidoso? ¿Por qué eres tan orgulloso? Vanidoso, ¿por qué? Entonces, la persona se cree más de lo que es. Una persona que se cree más de lo que es, ese es vanidoso. ¿De acuerdo? Sí, tiene que ver algo con lo orgulloso. Ahora, anoten esto, les va a servir. La degradación es el abandono. Entonces, o la persona es muy vanidosa o se degrada y se abandona, ya no se arregla físicamente. Las enfermedades del alma tienen mucho que ver con las del cuerpo y las del cuerpo con las del alma. Está Sanidad del Alma 1, la Sanidad del Alma 1 y del cuerpo 1 y 2 están en la página de internet. Ahora, la persona no debe ser vanidosa, no debe de degradarse, tiene que tener autoestima, no se tiene que abandonar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque muchos me dicen, me hablan por teléfono, me dicen, Roe, yo ya no quisiera ni cantar, ni esto, ni el otro, ya no me arreglo, ya no, cuidado, estamos hablando de una depresión. Ahora, vamos a pasar a otro punto, pero sobre lo mismo. Entre el nervioso, o sea, el que es muy nervioso, estresado, y el inmutable, hay gente que no le va ni le viene nada. Entre el nervioso estresado y el inmutable, el término medio es la calma, la calma. Y todos vamos luchando con muchas cosas. Algunos luchamos mucho con esto, o nos estresamos porque queremos hacer más rápido las cosas y mejor, o hay gente que se aplatana, como decimos aquí en México, y no quiere hacer nada. Pero los dos extremos son malos. Entonces, está el nervioso estresado y está el inmutable. ¿Cuál es el término medio? La calma. Es lo mismo entonces, a ver, si está la presión alta, la voy a bajar, pero no más de lo normal, la voy a equilibrar. ¿La voy a qué? Aleluya. Ahora, la humildad es el término medio entre el orgullo, o entre el orgulloso más bien, y el que se rebaja. Eso es la humildad, no la falsa humildad. La humildad es el término medio entre el orgulloso y el que se rebaja. Recuerda, estamos hablando de profundidades del alma y de la mente. Amén. Entonces, la humildad es el término medio entre el orgulloso y el que se rebaja. ¿Lo anotaron? Otro punto, satisfecho. El satisfecho es el término medio entre el que ama el dinero y el desinteresado. En que aquel que ama el dinero y el desinteresado. Y ahorita quiero hacer un poco de alto acá, un stop. Hay gente que es avarienta y ama el dinero, pero hay otros que son desinteresados. No les interesa ganar. De hecho, el clásico mexicano, y me da pena decir eso, pero el clásico mexicano es así, desinteresado. Generalmente no le gusta trabajar, no le gusta estudiar, no le gusta esforzarse.
Eso es no en la, no en la, pero sí, yo diría la mayoría de los mexicanos, pero es desinteresado. No todos, es desinteresado. Entonces, no le gusta superarse, no le gusta, está conforme con lo que es y ya. Pero eso es malo, porque es un extremo bajo. Pero tampoco el amar el dinero, eso es un pecado. Entonces, sería lo correcto satisfecho. Entonces, el que está satisfecho con lo que tiene, pero en cuanto a las superaciones es otra cosa. Me refiero que el desinteresado es el que no quiere trabajar. Le llega un trabajo, por ejemplo, si le llega un trabajo y le llega otro, dice, no, ya tengo para esta semana. No, estoy muy ocupado, pero realmente no está ocupado. Lo que pasa es que es un holgazán y no quiere trabajar, y podía hacer los 2 trabajos en una semana, y podía ganar doble plata, y eso no es avaricia. El problema sería que se sobrecargara de trabajo, pero la cuestión es esa, que la mayoría no le gusta trabajar. Recuerda el cuadrito, por eso pusimos ese cuadrito así. Si no le gusta trabajar en lo secular, ¿cómo le va a gustar trabajar para el eterno? Si no le gustó estudiar, ¿cómo le va a gustar estudiar Torah y aprenderse los versículos de memoria? Es reflejo de todo. Ahora, el bondadoso, anoten aparte, amados, el bondadoso procura el bien de los demás. Esa es la manera mejor de describir el bondadoso. Procura el bien de los demás, espiritual y económicamente. Ese es el que es bondadoso. Entonces estamos hablando que es un sadik, es un justo. Y entonces tiene esa persona, si es bondadosa, entonces tiene una ética muy alta. ¿Recuerdan lo de la ética? Ahí lo tienes anotado en tus apuntes. Y entonces, como es bondadoso, ni es avariento, ni es derrochador, es bondadoso. Va a ayudar a las personas, le importa el bien de los demás, espiritual o económicamente. Pero ahorita vamos a ver que hay excesos de bondadoso, pero entonces ya no se llama bondad. Aparte pongan el ruin. Todas esas son enfermedades del alma. En caso del bondadoso no, es una cualidad del alma. El ruin. El ruin es todo lo contrario del anterior, es decir, todo lo contrario del bondadoso. Y no ayuda ni en lo más mínimo. No ayuda ni en lo más mínimo. Entonces podemos tener en la congregación gente bondadosa y gente ruin. Gente bondadosa que le interesa el bien de los demás, está preocupado por los demás, etcétera. Pero también puede haber algún ruin, o una persona ruin, sea hombre o mujer, que ni en lo más mínimo quiere molestarse, no ayuda para nada. No sé, ya lo he ministrado varias veces, amados Sahim, no sirvo para nada, que el ruin no me tome en cuenta, ni los ancianos, no sirvo para nada. Ese es ruin. Ese está teniendo una falsa humildad, no está teniendo humildad. Ahora, anoten aparte, la modestia es el término medio entre el descaro y la vergüenza. Entonces, la modestia, es el término medio entre el descaro y la vergüenza. Entonces, aquí tú puedes hacer ya cantidad en tu mente, una lista muy grande, amados, de decir, caray, a esta hermana se le ha llamado la atención miles de veces sobre la falda, sobre el escote, sobre la blusa, y no entiende. Lógico, esa persona no tiene modestia, esa persona entonces o no tiene vergüenza o es una descarada. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Cuándo? A ver, ahora pongan atención, según el cuadrito que tú escribiste, ¿cuándo va a estar arriba? Jamás. Esa persona nada más aparenta ser mesiánica o mesiánico, puede utilizar kipa, talit, sí puedes tener el pacto de la circuncisión, pero no valdría como un pacto, sino como una circuncisión. Puede utilizar mitpahat, etcétera, pero sus faltas pegadas, etcétera. Entonces está demostrando que realmente no tiene un amor al eterno, es un hipócrita o una hipócrita. Ahora, anoten esto. Yo decía hace un ratito, el exceso de bondad con otros puede ser perjudicial. El exceso de bondad con otros puede ser perjudicial.
¿Por qué es perjudicial el exceso de bondad? Parecería una cosa buena, ¿no? Dirían, bueno, es muy bondadoso, etcétera. Pero puede ser perjudicial porque es igual a la falta de bondad con uno mismo. Y entonces todos vamos aprendiendo. Se le ayuda a un hermano, se le ayuda al otro, se le ayuda al otro. Se le da la mano, pero se toma el pie, como decimos aquí en México. O sea, es aprovechada la persona. Se le fía algo, pero no paga. Entonces esa persona está en el nivel más bajo del alma. Esa persona está en el nivel, puede danzar, puede venir al Shabbat, puede tomar pan y vino. Porque estoy hablando de la quejilá, porque si nos salimos, va la redundancia afuera, lógico, vamos con el mundo, no hombre, vamos a encontrar puro descaro, vamos a encontrar gente que no tiene vergüenza, gente que no es bondadosa, gente que es ruin, ¿me doy a entender? Estoy hablando de la congregación para que crezcamos todos. ¿Tú crees que yo, si voy manejando ahorita de aquí a la casa de ustedes al rato, me voy a tomar la molestia para pagar la camioneta y decirle a una persona, oiga, ¿usted quiere ser bondadoso, etcétera? No, estoy hablando de la congregación. ¿Sí queda claro? Entonces, esa persona, vamos a suponer, alguien que se le fía algo y no paga, o tiene descaro, o no tiene vergüenza, no tiene humildad, etcétera, etcétera. Entonces está en el nivel más bajo del alma. Se los digo porque en la Tanaj hay muchos ejemplos en el Brit Hadashah donde había problemas entre los congregantes y Pablo Shaul tenía que intervenir y decir, no hagan esto, ¿por qué han permitido esto? Ancianos, hagan el otro, ¿sí me doy a entender? Y entonces ya ponía paz entre los hermanos, pero porque había esto, siempre va a haber esto, siempre va a haber esto. Ahora, la Tanaj, la Torah, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero nunca dice que más. Pero hay gente que es demasiado bondadosa, pero ya no es bondadosa, entra en un exceso de bondad y eso es enfermedad. No es una cosa buena. Aquel que quiere andar ayudando a todos los demás. ¿Y saben cómo se puede reconocer? Aquel que ayuda a todos los demás y su familia está mal atendida. Esa es una persona que tiene una enfermedad en el alma. Porque tal vez tiene una falsa humildad y ya no es bondad y quiere quedar bien con los demás, pero su esposa y sus hijos están desatendidos. Entonces ya no es bondad. ¿Sí se entendió? Quiere ser, dice aquí en México, hay un dicho, candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Sí lo han oído, verdad? Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero nunca dice que más. Porque si no es enfermedad. Tú dirás, pero es una mitzvah. Sí, pero es una mitzvah y tiene que estar equilibrada, porque es una mitzvah. El Eterno, por ejemplo, mandaba ciertos sacrificios. ¿Qué? Porque si ellos sacrificaran más corderos, o más carneros, o más esto, ¿se agradaría más el Eterno? No, vamos a verlo después en Devarim, en Deuteronomio, que el Eterno le gusta que se hagan las cosas como Él quiere. Porque hay un versículo muy claro en Deuteronomio que dice, para que ya nadie haga a cada quien lo que le place. Tremendo. Ese quiere decir que el Eterno puso un orden una vez que ya entraban a Eretz Israel, o que iban a entrar a Eretz Israel. Ahora, hace ratito yo puse varios ejemplos sobre lo que es, por ejemplo, osado y temeroso. A ver, velo en tus apuntes. Osado y temeroso. ¿Sí? ¿Cuál es el término medio? Bueno, entonces, a ver, anoten esto. La temeridad no es valentía. La temeridad no es valentía. Y ahorita vas a ver cuántos enfermos del alma hay en el mundo, nada más con un ejemplo. La temeridad no es valentía. A ver, repitan eso, amados, por favor. Amén. Ahora, anoten esto tal cual, les va a servir. Algunos piensan que es una gran cualidad. Algunos piensan que es una gran cualidad. Y dicen, es que arriesga su vida en un deporte extremo. Todos los deportes extremos están demostrando una enfermedad del alma. Y tú puedes decir, no, pero es que es muy valiente. No está haciendo,
Vamos, está confundida la persona y dice, bueno, por qué es esto? Porque arriesgan su vida, anótalo, arriesgan su vida. Anteayer murió un artista circense. Siempre hacía, y ese espectáculo estaba medio raro, pero siempre hacían cosas y cayó de 15 metros y se mató. O los que hacen alpinismo. A ver, veamos, perder los dedos por una congelación. No, pero es que es el gran alpinista, ya subió 3 veces el Everest. Eso indica una enfermedad del alma. Quiere ser visto, quiere ser aplaudido. Ahí está metido el orgullo, la vanidad. No es humilde. Hace mucho tiempo aquí en México había un personaje que le llamaban el profesor Sobek. ¿Quién escuchó? Sí. Y por cierto, Sobek era un dios egipcio. Yahshua Mashiach reprenda ese chef. Y era el dios, primero era un dios para una cosa y después se convirtió en el dios funerario de Egipto, Sobek. Y era, Yahshua Mashiach reprenda a ese diablo. Y era, ese dios se representa como el toro y entre los 2 cuernos el disco solar. Y entonces me acuerdo que lo anunciaban y decían, he aquí el increíble profesor Sobek. Pero él murió. Iba colgado de un helicóptero, queriendo hacer algo, estaba estudiando cómo hacer un acto más temerario, y entonces había unos cables de alta tensión, y entonces supuestamente él decidió soltarse antes de que topara con los cables de alta tensión. Ahora, voy a ir a un punto que puede ser de mucha controversia, pero créanme lo que si ustedes lo estudian con conciencia y a la luz de la Torah, sobre todo el Ruach HaKodesh, a la luz de la Torah, vamos a ver algo muy profundo. Entonces, todos los que practican deportes extremos, no es que sean valientes, sino hay temeridades. Entonces, son de los que dicen, bueno, es que este es muy osado, pero no es que sea osado, no es que sea valiente, perdón, es osado. A ver, anoten esto y les va a servir. Se expone al peligro una persona y por lo tanto se expone a la muerte. ¿Recuerda lo que quería decir Sobek? Entonces, a ver, pusiste se expone al peligro y por lo tanto a la muerte, ¿no? Ahora, pongan punto y aparte, 2 puntos seguidos, pónganle. Salva su vida, es un decir, salva su vida. Y lo consideran un valiente. Y tú puedes encontrar cantidad de gente así en los circos. En los circos. ¿Qué son? ¿Gente inteligente? ¿Gente valiente? No. Ponle así, gente imprudente. En realidad son gente imprudente. Ahora, quien arriesga su vida y entonces se expone a la muerte, si muere, comete asesinato y comete suicidio. Entonces es pecado. Y de esto ha habido ejemplos cantidad, gente que pone una cuerda de un extremo a otro, a ver si puede pasar. Sí lo han visto eso, ¿no? ¿Verdad? Si puede pasar al otro. Viene un viento y se lo lleva y cae de 40 pisos. Un ejemplo sucedió muchas veces en Nueva York. Entonces, esa gente está bien de la cabeza, no está bien. No está bien, está arriesgando una vida que no le pertenece a Yahweh. Ahora, quiero pasar a esto. Nos va a servir para armar varias ideas. La paciencia tiene un límite. Tiene un límite. Ahora,
esa paciencia puede sobrepasarse si dicen, bueno, es que este no tiene mucha paciencia, se volvió muy paciente, entonces si sobrepasa esto, es que es una persona insensible. Ahorita voy a poner un ejemplo. Entonces, bueno, la paciencia tiene un límite, sí, todo tiene un límite, ¿verdad? Solamente el Eterno, no, bendito es su nombre. Pero el Eterno determinó que va a venir la gran tribulación y la ira. Aleluya. Ahora, la paciencia tiene un límite, ok. Si sobrepasa ese límite, la persona es insensible. Por ejemplo, las personas, esto es muy común y el mundo está lleno de eso. Los niños berrinchudos, eso ya lo he hablado mucho y hay 2 audios, cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes en la página gozoypaz.mx. Los niños hacen un berrinche, si el papá no le pone una estate quieto, porque haya visitas, etcétera, etcétera, entonces no es que sean con paciencia, sino que está insensible. No le interesa los derechos de los otros y los oídos de los otros, si el niño está pegando de gritos, ya es una persona insensible. Y te puedes dar cuenta con ese datito que la persona tiene una enfermedad del alma. Y la persona puede decir, no, es que mi niño es así, pero es porque el problema es el papá. Esto es más grave de lo que podemos imaginar, porque por eso después llegan a ser adultos y me consta eso, y el niño le pega al padre o a la madre, puñetazos o hasta los matan a cuchilladas. ¿Era una enfermedad del alma? Sí. ¿Demoníaca? Sí. Entonces, todo esto ténganlo muy en cuenta. Vuelvo a repetir y hago un resumen de esto. Tenemos que estar equilibrados en todo. Y tenemos que cumplir la bendita Torah en cuanto a estudiar Torah, pero aplicarla. Y si aplicamos la Torah, entonces estamos en un nivel alto. La mayoría de la gente ahora dice, estoy descubriendo mis raíces hebreas, estoy estudiando Torah. Pero realmente estudian la Torah, pero no la aplican. Ni siquiera guardan bien el Shabbat. ¿Cómo se tratará todo esto entonces del alma? Que son derrochadores, que son avarientos, que son deshonestos en la ética. Recuerda todo esto es muy importante, lo vamos a ir repasando otra vez. Ahora, bueno, vamos a pasar a esto. Anoten esto, la gente tiene estas conductas y son conductas del alma porque están acostumbradas a esto. Lo aprendieron del papá, de la mamá. Si el papá era un avariento, es igual. Si el papá era derrochador, va a ser lo mismo. Entonces la gente tiene estas conductas del alma porque está acostumbrado a esto. Y lo aprendió de alguien. ¿Cuál es la solución para una enfermedad del cuerpo? Yo decía hace 8 días, ir al médico, y aunque el médico recete inyecciones dolorosas y jarabes amargos, se lo va a tomar porque le conviene para su cuerpo. ¿Cuál será la sanidad? ¿Cómo será la sanidad del alma? Si acepta, anótenlo, si acepta el consejo según la Torah, se sanará. Se sanará. Pero si no acepta el consejo según la Torah, no se va a lograr nada. ¿Por qué ir con el médico? Y las inyecciones dolorosas sí, y los sueros o lo que tú quieras, las soluciones más bien, los jarabes amargos, las pastillas que parecen balas y que lastiman hasta la garganta para pasárselas, pero quiere estar sano. Pero la enfermedad del alma es algo gravísimo porque lleva a muerte eterna. Ahora, la gente dice, bueno, yo soy así. Y siguen el ejemplo de sus familiares, porque lo aprendieron de ellos, siguen el ejemplo del abuelo, de la abuela, del papá, de la mamá. No, tú no sigas eso. Tú sigue a Yahshua HaMashiach. Ahora, cuando no se da si tú tienes alguien arriba de ti que no está dando un buen ejemplo, pues eso es grave, pero los que somos Ruanim tenemos que dar ejemplo a los demás de cómo comportarnos. Hay que ser bondadosos, hay que ser generosos,
tenemos que ser valientes, o sea, lo que yo dije, que tener un equilibrio para que eso vea la congregación y entonces aprenda. Porque si ve que el roe es un avariento, un codicioso, no ayuda a nadie, etcétera, etcétera, no hombre, ¿qué clase de roe es ese? Ahora, no nada más se aprende del abuelo, de los padres, se aprende de los amigos y de los compañeros en la escuela o en el trabajo. Entonces, para un mesiánico a veces es muy difícil, digo entre comillas, decir, bueno, en la Quejilá me enseñan esto, pero en la escuela yo veo esto. Pero tú tienes libre albedrío y tú vas a saber qué escoger. Tienes que saber qué escoger. Tienes que saber qué escoger. No puedes venir aquí y guardar el Shabbat y ver una revista pornográfica con tus amigos en media semana. Ahora, ¿cómo tratar las enfermedades del alma? ¿Cómo voy a tratar? Bueno, voy a hacer un resumen. Como médico yo equilibro más bien lo que está desequilibrado. Porque algo se fue a los extremos. Entonces yo tengo que equilibrar eso. Es igual en el alma. Un paciente con mucha fiebre, no temperatura, porque temperatura tenemos todos. No, un paciente con fiebre se fue al extremo superior. Yo no le voy a bajar la fiebre hasta ponerlo frío. Porque entonces, ¿cuál equilibrio? Tengo que bajar la fiebre y que la temperatura esté normal en el cuerpo axilar de 36.5 grados centígrados. Entonces, ¿la fiebre es un desequilibrio? ¿Sí? Que sí es un desequilibrio. ¿Le tengo que bajar la fiebre, valga la redundancia, hasta abajo? No, tengo que equilibrar la fiebre. La temperatura, perdón. Entonces, me llega un paciente y me dice, doctor, me arde mucho acá en la boca del estómago, así dicen ellos. Yo hago el diagnóstico que tiene una heperacidez, puede ser una gastritis, una úlcera péptica, una úlcera duodenal, puede tener el Helicobacter pylori, etcétera, etcétera, etcétera. Pero independientemente, tiene una hiperacidez, tiene mucho ácido. Yo no voy a bloquear todo el ácido. Les voy a explicar por qué. Si se bloquea todo el ácido, porque hay personas que no saben eso y entonces agarran un gel, toman un gel de esos de hidróxido de aluminio, están toma, o bicarbonato de sodio, bicarbonato. Entonces bloquean todo el ácido y el hierro que consumimos en los alimentos necesita de ácido para absorberse. Si no, no se absorbe el hierro. Ese es entre tantas cosas. Entonces, llega una persona con hiperacidez, se fue para arriba el ácido, ¿es un desequilibrio? ¿Sí? Ok. ¿Voy a bloquear todo el ácido? No, porque si lo bloqueo, entonces problemas de ese tipo como anemia pueden venir. Bueno, tiene la presión alta, no voy a bajar la presión a más de lo normal. Tiene el azúcar alta, la glucosa, no la voy a bajar más de lo normal, sino equilibrarla. Bueno, eso es lo que necesita una persona cuando está enferma del alma. Ahora, se hace liberación. Hay 2 audios de liberación, 1 y 2, en la página gozoypaz.mx. Yo renuncio a esto, al otro. ¿De veras? Porque esa liberación sirve para estar equilibrado. Si la persona hace rotura de maldiciones y rotura de maldiciones y rotura de maldiciones, pero no quita su orgullo, que ya lo dije, su vanidad, su osadía y piensa que es un valiente, entonces de nada sirve estar haciendo liberación y liberación y liberación. El problema, el pecado número 1 es el orgullo, ya lo he ministrado, porque es el pecado que Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, cometió contra nuestro Elohim Yahweh. Él quiso ser como Elohim, poner su trono como Elohim, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, estoy mal del alma, Roe, o me siento mal, ¿me puede usted ministrar liberación? O a los hermanos aquí y allá, qué bueno que ya me ayudan allá también, aleluya. Yo renuncio a mi orgullo. Ahí está lo primero que digo, en el audio de liberación. ¿De veras? Y entonces, como no renuncia al orgullo, sigue desequilibrado. Y por más que pronuncie con su boca, pero si no lo hace con el corazón, va a seguir desequilibrado. Un paciente entonces llega con fiebre. Un paciente que llega con fiebre. A ver, le tengo que
llevar su temperatura a un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo hago, entonces, ¿qué clase de médico sería yo? O los médicos que se conectan, ¿verdad? No, pero hacemos lo correcto, bendito es el abacadosh, y llevamos la temperatura a nivel normal. Pero el decir, yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, esa es la segunda parte que está ahí, la segunda parte, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión. Nada más con el principio, revisen los audios y los hermanos que me ayudan a ministrar liberación van a ver que eso es lo primero que yo puse ahí, porque el Eterno me lo inspiró, bendito es Yahshua HaMashiach por su Ruach HaKodesh. La persona no renuncia ni siquiera a eso. Y entonces cuando ya llegamos a, yo renuncio, ¿qué hiciste? No, pues, o sientes que hiciste, sí, es que fui a un acto de brujería, etcétera, o me pactaron con el diablo. Pero si no renuncia a lo primero que es el orgullo, entonces eso va a seguir desequilibrado, jamás se va a sanar. Y se pueden hacer oraciones y oraciones de liberación y jamás se va a sanar esa persona. Recuerda, el tema es profundidades del alma y de la mente. Si no, va a tener sus facultades evolutivas, sensitivas, nutritivas, todo bajo la autoridad de Yahshua HaMashiach, no se puede sanar. No estoy hablando del mundo de afuera. El mundo está perdido. Ve las noticias de las marchas de homosexuales y demás. No estoy hablando de una congregación, de alguien que quiere ser kadosh. Bueno, yo te dije que hicieras el cuadrito ese, ¿recuerdas? Ok. Yo renuncio a mi orgullo. ¿Será? La persona entonces ni siquiera ha pasado de sus instintos, como es ir al baño y la cuestión sexual, comer y beber, y de ahí no ha pasado. ¿Cuándo va a tener comunión con el Eterno? Jamás, jamás. ¿Cuándo va a tener los dones del Ruach HaKodesh? Jamás. Pero hay personas que sí desean tener el bautismo del Ruach HaKodesh. Entonces cuando han hecho la oración, yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a mi terquedad, a la falta de sumisión, etcétera, etcétera, lo hacen de corazón, rompen esa maldición de su vida. El problema, amados preciosos, que nos quede bien claro a todos, a mí ya me quedó claro desde hace tiempo, todos acá y todos allá, amados, Ahim, el problema es que la mayoría de la gente no renuncia al orgullo. Eso es lo primero. Y como no renuncia al orgullo, va a ser un derrochador o una derrochadora. Va a ser o un avariento, o va a ser un osado, o va a ser una persona. Entonces, todo lo que yo les ministré ahorita va a seguir en desequilibrio y la persona no se sana nunca. Nunca. Y nosotros tenemos que ser sanados. Cuando hablo de sanidad del alma y el cuerpo, en los dos audios, está en la página gozoypaz.mx, abarca esas cosas. Ahora, conforme hemos ido avanzando en estos estudios, hay gente que ha dicho, no, el doctor Palacio está mal. No es que esté mal, es que la persona no quiere reconocer que está mal en el alma. Y si nada más nos quedamos con la cuestión del orgullo, bueno. Ahora, anoten esto, amados. Los extremos en el alma son problemas y enfermedades del alma. Y lo que se va a aconsejar entonces es un equilibrio. Es que es reflejo, el alma es reflejo de el cuerpo es reflejo de lo que hay en el alma. Pues los extremos del alma, de los problemas que ya les expliqué, son problemas, valga la redundancia, y va a causar una enfermedad del alma, ¿sí? Bueno, si vienes a una faena en otros países, amados Sajín, quiere decir, cuando los hermanos decimos, voy a trabajar por la congregación a poner unos ladrillos y yo no cobro. Esa es una faena, lo hacemos por amor al Eterno. Pero si vienes para que vean qué fuertote estás, mejor ni vengas, porque entra el orgullo. Yo recuerdo cuando tiramos estos dos muros, hubo dos personas que les tuve que decir, trae el marro.
vete para allá. Porque estaban presumiendo de que tiraban más ladrillos que los otros. ¿Me entienden? Qué trampa del diablo, ¿no? Muy osado, ¿no? Muy fuerte. No. Uno hasta hace tiempo eso, pues, uno hasta se quería quitar la camisa. No, por favor, aquí no. ¿Te das cuenta cuánta enfermedad y cuánta locura? Voy a poner un ejemplo y no soy irreverente por estar en el altar. Un niñito que tenga diarrea, ¿qué? ¿Le voy a dar un medicamento que lo tape? No. O sea, no. Voy a controlar ese desequilibrio que hay en el intestino, pero no lo voy a tapar. Si no, al rato es un problema más grave. Entonces, todo tiene que estar en equilibrio, anótelo, y todo tiene que estar estable. Y entonces cuando hay sanidad del alma. Dile a la hermana que se vista así, dile a la hermana que se viste así. Tiene un problema grave del alma ahí, de una rebeldía del diablo tremenda. Dile a la hermana que se ve. Ese es un problema del alma. Está reflejando un problema. Más de ahí que no traiga la blusa correcta o la falda correcta, eso es importante, pero está demostrado que tiene una enfermedad del alma, pero su enfermedad es por rebeldía. Ahora, bueno, entonces llega un paciente, la presión alta, sí, señor, se va usted a tomar esta medicina, o señora, se va usted a tomar esta medicina para que usted ya no tenga su presión alta o su azúcar alta o baje la fiebre de su niño, etcétera. Bueno, lo mismo es en el... Ahora, ¿qué vamos a recomendar? A ver, vamos a la lista donde pusieron avaro, y derrochador, ¿se acuerdan? ¿Qué le vas a recomendar a una persona, o al menos yo que le recomiendo? Que empiece a ser generoso. ¿Sí? Al osado y al que es temeroso, que sea valiente, pero no osado y temeroso. El que es orgulloso y acomplejado, que tenga autoestima, y entonces empezamos a trabajar ahí, no en psicología, sino en la Torah. El que es vanidoso, le dice, bueno, no te creas más de lo que realmente eres. Saben, amados, miren, hace tiempo puse unos audios, el cosmos. La mayoría de la gente como que vuela. Es que cuando se viene de tantas familias diferentes, de tantas costumbres y de tantas denominaciones de iglesias, y aquí se guarda Torah y guardamos el Shabbat, que es el día correcto, mencionamos los verdaderos nombres. Entonces, como les enseñaron en su iglesia, en su anterior congregación, por eso es una mesiánica, no tiene nada que ver, pero donde estuvieron antes les enseñaron que el que más tenía era el más próspero, o todo ese tipo de cosas. ¿Cómo daña el alma? Porque son doctrinas satánicas, no tiene nada que ver con la verdadera humildad. Y entonces al venir aquí, no, esto no es así, esto no es así. Pero es que yo esto y yo el otro, y empieza la ínfula. No, espérame tantito. No, así no es, no, así no es así, es así, es. No, pero, etcétera, etcétera. Y empieza el orgullo. ¿Usted cómo me va a enseñar? No, sí te voy a enseñar. Sí te voy a enseñar porque ya estoy viejo y estudié lo que tú no estudiaste. Y eso sí te tengo que enseñar. No es porque yo sea orgulloso, pero te tengo que enseñar. Ahora, los que, por ejemplo, dicen, no, ¿qué me va a enseñar el Rue Palacios? O claro, yo no soy el gran sabiondo, hay gente que me lleva muchísimo, sabe muchísimo. Pero al menos aquí te voy a enseñar. Eso es cuando la gente dice, no, pero es que yo creo que no lo sabe esto. Está reflejando una enfermedad del alma terrible. Un orgullo, se creen lo que no son. Eso es lo grave. Ahora, anoten esto, preciosos, les va a servir. Entonces ya sabes lo que hay que recomendar, ¿verdad? Pero para ti, si tú estás mal del alma, empiézalo para ti, para ti, para ti. Ahora, todo esto que he explicado, lo de la ética, si la persona tiene un desequilibrio, todo es un desequilibrio en su alma, todo, anótelo, todo esto constituye la personalidad. Y habla del carácter, del temperamento, entonces entramos en la conducta humana.
Por ejemplo, algunos hermanos me dicen, pero ¿por qué todos se visten igual que usted? ¿Por qué todos se visten? ¿Sabes? Te voy a dar una respuesta y es una respuesta sabia, y lo digo con humildad, pero es sabia. Así no se nota la diferencia entre ricos y pobres. Aleluya. Nada más con eso. Es mejor un uniforme en las escuelas que no hubiera uniforme, porque si no hubiera uniforme, las niñas o los niños llegarían con sus zapatos súper caros y su ropa súper cara y los pobrecitos los harían sentir mal. Y es mejor un uniforme, entre tantas cosas, o sea que así no se nota la diferencia. Ahora, bueno, ¿por qué dije esto? Bueno, porque ellos no me siguen a mí. Tú no me sigues a mí, sigues a Yahshua HaMashiach. Pero si nos ponemos tú y yo de pantalón y camisa blanca y nuestro chaleco y nuestro zip, bendito es Yahweh. Exaltamos al Eterno y lo hacemos con amor y todos somos iguales. ¿Amén? Ahora, anoten esto, miren, la mayoría de las enfermedades del alma en el mundo ahorita son por seguir a los ídolos de moda. ¿Ve? La mayoría de las enfermedades del alma son por seguir a los ídolos de moda. ¿Por qué crees que las mujeres se operan los senos y las pompas? ¿Y por qué crees que se quitan la grasa aquí y allá y se ponen más acá? Porque quieren parecerse a X artista. Eso es tener una alma enana. Así, porque están abajo en los instintos de ir al baño, sexual, comer y beber, y hasta ahí nada más. ¿Cuándo tendrá comunión con el Eterno? En el caso, por ejemplo, no sale un cantante, un payaso ahí que es homosexual ahí, con un peinado así para picos arriba, y entonces los nuevos hermanos que vienen a las raíces hebreas, a la bendita Torah, vienen peinados así. Yo lo primero que les digo cuando vienen acá, y muchos que nos visitan de fuera, les digo, bueno, ya te ministré, ve al baño, te echas agua y te peinas como varón. Trae una enfermedad del alma, se quiere parecer al otro. ¿Sí me doy a entender? ¿Y a quién se quiere parecer? O sea, trae todo lo que trae de Roma, de Egipto y del mundo, se lo tiene que quitar. Este consejo, anótenlo, no dejarse influenciar por la televisión y la radio, eso crea muchos problemas del alma. No dejarse influenciar por los ídolos, por la televisión, por el radio, porque eso crea muchas enfermedades del alma. Si sale una persona osada, es decir, una persona que quiere demostrar que es la gran cosa y que se expone su vida, el otro igual. Deportes extremos, recuérdalo, todas esas personas atentan contra su vida, buscan la muerte, y si logran la muerte, entonces cometen asesinato, y eso es suicidio. Las dos. Entonces, todas esas enfermedades, o sea, todo eso que está lo que está influyendo entonces en las personas, el radio, la televisión, las modas. Entonces, todo eso es malo, amados. Ahora, ¿qué está pensando el mundo ahorita? Sí, el mundo, no nosotros como congreso. ¿Qué está pensando el mundo? Anoten eso. La mayoría piensa en el materialismo, enfermedad del alma, en el orgullo, enfermedad del alma, en las pasiones, enfermedad del alma, y en la vanidad, enfermedad del alma. Tenemos el mundo enfermo, está enfermo. Buscan al diablo, no buscan a Yahweh. Hay un audio, ustedes me dicen cuando pueda continuar. Hay un audio que titulé como en los días de Noaj, Yahshua HaMashiach, y de eso voy a ministrar otra vez después en los temas de evangelización. Yahshua HaMashiach dijo como en los días de Noé. ¿Así dijo? Es lo que está pasando. La gente está casándose, pero homosexualmente están edificando. ¿Para qué? Torres más altas, el orgullo. Mientras más alto, más orgullo.
O sea, todo es orgullo, amados. Entonces escuchen ese audio como en los días de Noaj, como en los días de Noé. Así que el deporte, por ejemplo, ir a un partido de fútbol, de béisbol, de básquetbol, hoy es gritos, majaderías, amenazas, acaban en golpes, todo de eso está enfermo el mundo. Ahora voy a pasar a un punto. Los que buscamos la santidad, es decir, en cuanto a ser piadosos, los hasidim, muchos en la Tanaj decidieron irse al desierto y apartarse donde no había hombres perversos. Yo te voy a ser honesto, yo he pensado 1000 veces en eso, yo ya me quisiera ir al desierto, donde no hubiera hombres perversos, donde no hubiera la promiscuidad sexual que vemos. Venimos y nos gozamos en Shabbat y bajamos a la ciudad. Mira que subimos, aleluya. Un buena que vino apenas de otro estado de la República, no, es el mismo estado, si no mal recuerdo. Me decía, Roe, cuando yo iba rumbo a la Kehilá, me sentía yo como si fuera yo a subir a Jerusalén. Uf, aleluya. O imagínate ir a Jerusalén. Pronto estaremos todos allá. Entonces vamos a Jeremías 9, verso 2. Jeremías tenía un equilibrio, él amaba a Yahweh. Él no era orgulloso, que iba a ser osado. ¿Te das cuenta que iba a estar queriendo subir una montaña para demostrar que era más fuerte que los demás? No, eso no existe para nosotros. No existe eso. Jeremías 9:2. Cuidado, pongan atención. Busquen Jeremías 9:2 y ya lo tienen. Ahora, pero si tú subes acá al altar a cantar, a tocar o a predicar, no, es que yo quiero demostrar que no, entonces estás enfermo. Pasa al hospital acá, a la oficina pastoral. Pero recuerden, de nada sirve romper maldiciones si la persona va a seguir con lo mismo. Jeremías 9:2 dice, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. A ver, todos. Bueno, en la congregación esta local, en todas las de allá, va a haber trigo y va a haber cizaña. Va a haber gente con todas las características de enfermedades del alma que acabo de mencionar. La gente no va a estar equilibrada, pero no todos. Hay gente que sí busca la santidad. Y entonces pasan de un nivel a otro, a otro, a otro, y entonces hasta arriba. Ahora, ya lo he ministrado que no debemos de actuar. Sí, debemos de ser auténticos, ¿de acuerdo? Amén. Debemos de ser auténticos, no actuar. Yo no me estoy disfrazando de judío. La barba la usé mucho tiempo y hay fotografías, todavía la tenía negra cuando tenía yo 20, 30 años. Los zip lo tengo que usar, cubrirme la cabeza igual. O sea, no hay disfraz. El saco siempre lo he utilizado, fui profesor de universidad, etcétera, etcétera. No, vamos, ni tú tampoco te disfrazas. Amén. No nos disfrazamos. Pero cuando la gente ve que no somos genuinos, que aquí nos comportamos de una forma y allá afuera de otra, cuidado. Entonces nos dicen hipócritas. Y ya lo he ministrado, eso no lo quiere el Eterno. Bueno, ¿por qué pensaba eso Jeremías? ¿Por qué pensaba eso? Número 1, por temor a contagiarse. Es decir, en primer lugar, el amar a Yahweh y entonces no contagiarse. Mira,
el sistema va a ir apretando y algún día tendremos que salir, no sabemos cómo, pero el Eterno nos va a dar dirección. Pero yo cada día me encuentro más homosexuales besándose en la calle, y cada día me encuentro más mujeres mal vestidas en la calle, y cada día escuchamos más groserías con los claxons de los coches, ¿o no? ¿O estoy mal yo, nada más lo veo yo? No. Entonces quisiéramos irnos al desierto ya y poner nuestras tiendas como Abraham, Isaac, Jacob, como los hijos de Israel, pero no pecar, guardarse en santidad. O sea, ellos no pecaron. Ahora, bueno, muchos me dicen, Roe, yo no tengo un Roe aquí. Bueno, no tienes un líder, por así decirlo, alguien que te lleve. Si, anoten esto, si faltan hombres líderes, esfuérzate. Pero aquí está esta congregación abierta para ustedes, amados aquí que nos ven a través de internet, y con mucho gusto los atendemos. Y voy a hacer un paréntesis, perdón que ya no tenga yo el tiempo para atender a cada uno, ya no se puede, ya llegó el momento de que ya no se. Algunos hermanos me dicen, Roe, deme una cita para que me ministre usted Torah. Ya no hay tiempo para clases de Torah particulares, ya no. Hubo un tiempo que sí me dediqué algunos años a eso. Ahorita ya no, rebasó, aleluya. Entonces, mi obligación es mantenerme en oración, en ayuno, en santidad, estar trabajando en la obra y pidiéndole al Eterno temas para que el rebaño, o sea, pastos para que el rebaño se siga nutriendo. Pero ya no hay mucho tiempo para clases particulares de Torah. Bueno, entonces, a ver, esfuércense, y si tienen aquí alguien que les ayude, con mucho gusto, los hermanos, un servidor. Bueno, ahora noten esto, les va a servir. ¿El ser piadoso es bueno? Sí, claro que sí es bueno. Entonces, busca estar solo y no te contamines. Busca estar solo y no te contamines. Ahora, la Iglesia Católica Romana llevó esto al extremo y entonces es enfermedad. Por ejemplo, el ascetismo, anótenlo, el ascetismo es una enfermedad del alma. Imita al piadoso, pero no son piadosos. De ahí salieron los conventos de monjes y de monjas que acaban pecando. Una cosa es lo que decía Jeremías, que hiciera un lugar en el desierto, pero no un convento. ¿Sí me doy a entender? Eso se llama ascetismo. Imita al piadoso, pero no, ellos empezaron, anoten esto, empezaron a oprimir sus cuerpos con todo tipo de torturas, y ahí tienes el Opus Dei, donde se ponen alambres de púas en una pierna y así andan todo el día. ¿Eso a qué va a llevar? Dicen Proverbios que los sacrificios de los impíos son abominación a Yahweh. Aleluya, o sea, abominaciones que causan náusea. Entonces, una cosa es ser piadoso y otra cosa era una asceta, estar en el ascetismo. Ahora, ¿por qué hacen esto? Hasta la fecha lo hacen, ¿eh? ¿Por qué hacen? Porque muchos dirán, no, eso fue ya en la época de la Inquisición. No, lo siguen haciendo. ¿No se siguen flagelando? ¿Sí o no? Bueno, entonces, piensan, anótenlo, que así van a adquirir una virtud, pero no se obtiene nada. Se obtiene solamente la reprobación del Eterno. Las virtudes no se obtienen así. Y hablé sobre las virtudes de un mesiánico, no me acuerdo si está grabado en la página, perdón. Entonces ellos piensan, bueno, si somos así, vamos a obtener virtudes y nos vamos a flagelar y nos vamos a torturar, y estos somos piadosos. No tiene nada que ver con la piedad. ¿De acuerdo? ¿Queda claro este ejemplo? Entonces ya viste, ¿a qué llevó la Iglesia Católica Romana? La piedad al extremo, ¿no? Entonces es enfermedad. Entonces todos los que veas ahí con dice, bueno, hago un voto, ellos dicen así, me voy a vestir como carmelita.
y voy a utilizar una túnica café y ni siquiera la voy a lavar 40 días. No, hombre, eso apesta a rayos. Perdóname la expresión, que se bañen. Y con el cíngulo, etcétera, etcétera. No es ninguna grosería lo que dije. Entonces no se vayan a asustar. Y entonces, ¿eso van a obtener una virtud? No van a obtener ninguna virtud. Ahora, ¿por qué hacían todo eso? O lo siguen haciendo más bien. Piensan, anoten, que se acercan más a Dios. Anótalo así. No puedes anotar el nombre correcto. Piensen que se acercan más a Dios. Como si Dios odiara el cuerpo. Estoy poniendo así mejor. Amén. Entonces, anoten esto. Ellos piensan que esto es muy espiritual. Ellos piensan que esto es muy espiritual. Entonces, a ver, ahora pongan atención. Ahora, en el cuadrito ese, no vayas para allá. Ellos piensan que están muy altos en ese cuadrito. No. En lo que tú ya notaste, sí. Ok, el alma, lo básico del alma, estudiar Torah, trabajar, estudiar Torah, etcétera, etcétera, hacia arriba. Entonces ellos piensan que están muy altos, pero anota esto. Sin embargo, es algo de lo más bajo del alma. Porque se tortura el cuerpo. Eso es algo de lo más bajo del alma. Ahora, el ayuno. Hay un audio sobre el ayuno en la página gozoypaz.mx y varios tipos de ayuno según la Tanaj, según la Biblia, la Tanaj. ¿Hay que ayunar? Sí, hay que ayunar. Hay que malpasarse, o sea, malpasarse es no hacer oración y de todas maneras mejor que la gente coma si sigue igual de orgulloso. Yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad. ¿Para qué ayuna, hombre? Que coma lo que quiera. No le va a servir de nada. Ahora, punto de aparte. ¿Hay que ayunar? Sí, hay que ayunar. Pero tampoco ayunar de más porque se cae en el desequilibrio de la falsa piedad y entonces se vuelve uno asceta. Cuando dice, no, es que yo estoy ayunando mucho, ya esta es una gastritis, y eso no lo quiere el Eterno. Hay que comer bien. Pero si nos metemos a ayunar, ayunar bien. Y no andarlo propagando, dice Yahshua HaMashiach. Aleluya, lávate la cara, úngete con aceite y no pongas tu cara así de sufrimiento. Porque las personas que empiezan a ayunar más, mira, luego hay competencia, entonces cae en orgullo. No, yo ayuno 3 días, no, yo ayuno 4. ¿Para qué esa payasada? En cuestión estarse comparando a ver quién ayuna más. En Shabbat no se ayuna, esa es una pregunta que nos hacen muchos. En Shabbat se come bien, no hasta reventar. Cenamos bien y tomamos una copita de vino. Para los que toman vino, tomamos vino, no nos empinamos una botella, sino entonces hay desequilibrio. ¿Queda claro? Vamos por favor al Salmo 19 y voy terminando. Salmo 19, en el verso 7 al 9. Entonces los mandamientos alegran el corazón. Aleluya. Por cierto, los domingos muchas veces ya no estoy contestando el teléfono, no por flojo, sino porque hay otros compromisos. Por ejemplo, hubo una boda aquí en la quejilá local. Entonces, yo tengo que atender también a mis hermanos de la quejilá local, a los hermanos que se encuentran en varios países, pero no puedo hacerme pedazos. Quisiera atender a todos todavía aún mejor, pero no puedo. Soy humano, tengo límites. Pero tienes los audios, ahí tienes muchos audios en la página gozoypaz.mx. Salmo 19, verso 7. La Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma. Aleluya. El testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo. Aleluya. Entonces, a ver, no hay extremos. Amén. No hay extremos. Los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón. Alegran. No lo enferman, alegran el corazón. Los cristianos que dicen, no, la ley es una carga, eso ya no es para nosotros. Ellos son los que viven mal.
Nosotros vivimos felices. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. 8. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. A ver esa parte, amén. Ahora, termino con esto. El abacados, por los que les guste anotar, no manda comer mal, ni vestir mal, ni beber mal. Él no manda eso. Él quiere que comamos bien, que vistamos bien. Y esto no es una secta de la prosperidad. Benizamos Torah. Él quiere que bebamos bien. Todo lo que es beber, me refiero no a licores, no. Todo lo que se puede beber vino, sí, moderado, pero poco. Pero vamos, se está refiriendo a todo lo que es bebida, me estoy refiriendo a todo eso. Entonces, todo equilibrado, todo. El comer, el vestir, el beber, todo, anótenlo, todo equilibrado como ya lo cité. Porque si no, entonces hay enfermedad del alma. Ahora, voy a decir algo. Esto no es para ti, ni para ti tampoco. Voy a hablar a nivel general, pero anoten esto. Cuando los ignorantes quieren imitar, fíjate muy bien, cuando los ignorantes quieren imitar las actitudes de los sabios, lo hacen en extremo, y eso es pecado. Cuando los ignorantes quieren imitar las actitudes de los sabios, lo hacen en extremo, y esto es pecado. Entonces, a ver, un ignorante de la Torah, un católico romano, cae en el ascetismo, él quiere imitar a los sabios, que son los piadosos, lo hacen en extremo, y eso es pecado, dice el Eterno. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, ¿hay que ayunar? Sí, pero en justicia, si no, mejor ni ayunes. Estamos hablando aquí entonces, a ver, si hay que ayunar, sí, pero si llevamos, el ayuno debe ser en justicia. ¿Cómo va a ser llevando la Torah? Teniendo rajem de los demás, no explotando a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al trabajador, a la trabajadora, etcétera, 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 etcétera. Aprendimos hoy sobre las profundidades del alma y de la mente. Tienes estos apuntes, aprovéchalos, estudia mucho. Yo dije en un principio de este tema que es lo que he aprendido de leer de otras personas, la experiencia personal y en primer lugar lo que el Eterno me ha dado por medio de su bendito Ruach HaKodesh. No vengo a dar clases de aquí de que soy el gran sabio ni nada de eso, no, es lo que se adquiere a través de la vida. Que el Eterno les bendiga y les